Este knockout tan impresionante y tan brutal se le atribuye al prospecto mexicano Yair "El Manotas" Gallardo, quien hizo pedazos a Carlos Miranda en la cartelera de este fin de semana pasado. Cartelera donde pelearon de estelares Oscar Duarte contra Miguel Madueño, velada boxística organizada por Golden Boy Promotions. Hay que seguir muy de cerca la carrera del Manotas Gallardo, mis amigos. El Manotas pelea en los pesos semicompletos y junto con el Meño es de lo mejor que tiene México en esta categoría de peso. El Manotas Gallardo es de la ciudad de Delicias en Chihuahua, México. Manotas tiene 21 años de edad y está invicto. Tiene un récord profesional de 9 peleas ganadas con 8 knockouts. Ostenta una brutal efectividad noqueadora de más del 88%. Mide 1,90 metros de estatura y tiene un alcance de 188 centímetros. Es poderoso, acorrala bien a sus rivales y le hemos visto soportar muy bien el castigo. Sabe también cómo recibir los golpes. Manotas Gallardo hizo pedazos a Carlos Fidel Miranda este fin de semana en el Honda Center de Anaheim. Solamente le duró unos cuantos segundos del primer round. El Manotas fulminó a Miranda en el primer asalto al boxeador hondureño, quien tiene un récord profesional de 7 peleas ganadas, 3 knockouts y esta es su segunda derrota. El hondureño de 27 años fue apabullado en tan solo unos segundos del primer round de una manera más que brutal y esta es la costumbre del Manotas. Todas sus peleas las ha terminado rápido y por nocaut, excepto una, cuando peleó contra Kevin Johnson en el 2023, donde se fueron a la distancia y el Manotas ganó por decisión unánime. Su andar en el mundo del boxeo inició a la temprana edad de 9 años, lo que evidencia su dedicación y su pasión por este deporte desde niño. Empezó a boxear desde chiquito y eso se nota en el ring, mis amigos. Antes de convertirse en un profesional del boxeo, Yair Gallardo acumuló una gran cantidad de logros en su etapa como boxeador amateur. Entre ellos destacan los múltiples campeonatos obtenidos en diferentes categorías como guantes dorados, campeonato estatal de Chihuahua, campeonato regional, un bronce nacional y tricampeón nacional. El tricampeonato nacional fue lo más significativo que ha hecho en su carrera amateur, ya que lo consiguió tras ganar 4 peleas por nocaut en el primer round. Además de sus logros nacionales, Yair también tuvo la oportunidad de participar en competiciones internacionales, como los Juegos Panamericanos Junior en Cali, Colombia, donde obtuvo el segundo lugar clasificatorio. Asimismo, destacó en torneos como Silver Gloves en los Estados Unidos, en el Regional de California y en el Missouri Nacional. El Manotas entrena en Puerto Rico y ha combinado lo mejor del estilo mexicano con lo mejor del estilo puertorriqueño. Este mexicano vale mucho la pena que lo sigamos porque por su juventud y por su calidad estoy seguro que va a llegar a tener una oportunidad de campeonato del mundo muy pronto. Pero antes de enfrentarse contra Bivol, contra Beterbiev, Morrell o Benavides, me gustaría ver al Manotas que se midiera con rivales que lo acerquen a esos niveles y quizá enfrentarlo con rivales como el ucraniano Alexander Sodik, Anthony Yarde o Callum Smith sea exactamente lo que su carrera necesita en este momento. El Manotas ya llamó la atención en los Estados Unidos y es cuestión de tiempo para que lo veamos en una pelea de gran nombre. ¿Ustedes han visto pelear al Manotas? Impresionante la manera como despachó al de Honduras este fin de semana y en los primeros segundos del round 1, como es su costumbre. Vamos a ver de nuevo la contundencia del Manotas. Chéquense. Y antes de seguir adelante con este videoprograma, te pido que te suscribas a Richie Vlog si aún no lo has hecho. Este es el momento. Toca la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te ponga bien al tiro con nuestro contenido. Y en otras noticias que nos importan y que nos afectan, en otras noticias escandalosas, les comparto este video que se hizo viral en X, donde Jake Paul es expuesto por abusivo. En este video Jake Paul reconoce que peleó contra Mike Tyson cuando este había sido diagnosticado con enfermedad de Parkinson. Qué bajo cayó el youtuber al pelear con un hombre de 50 años y con Parkinson. Así es, escúchalo por ti mismo.
Chéquense este fragmento del podcast donde Jake Paul habla de la ayahuasca y del sapo para supuestamente controlar el Parkinson, algo totalmente falso y ridículo, ya que estas drogas solamente te tuestan las pocas neuronas que puedas tener. Recuerda, las drogas son para los perdedores. And then ayahuasca is really good for your brain as well. And same with toad. Toad is what cured Parkinson's. Toad cured Tyson's Parkinson's so that he could come back and fight. What the fuck? Yeah. Wait, so the Parkinson's got toad, or the Parkinson's from a toad? You lick a toad? How does that work? You smoke it. Ante este video que se hizo viral en las redes sociales, Jake Paul inmediatamente salió a desmentir lo que dijo con este post. Jake Paul en su cuenta de X escribió lo siguiente ayer, refiriéndose al video que se hizo viral donde admite haber peleado contra Mike Tyson con Parkinson. Dice así: bro, Mike Tyson no ha tenido Parkinson, what the fuck? ¿Por qué carajos la internet es tan estúpida? Me confundí al hablar. Lo que quise decir es que Mike Tyson usa el sapo para curar el dolor de su espalda. Él ya ha hablado de esto en varias ocasiones, justamente como yo lo hago y como muchos lo hacen. ¿Qué opinan ustedes de las mentiras de Jake Paul, mis amigos? ¿Confundió lo que dijo o simplemente habló de más? Eso es lo malo de usar drogas. No me queda decirles más que las drogas son para perdedores. La ciencia no ha comprobado de que la ayahuasca o el sapo sirvan para curar el Parkinson o para curar el dolor. Es totalmente falso, mis amigos. Las drogas solamente sirven para hacerte pedazos la vida y para quitarte la voluntad. Un hombre sin voluntad no es un hombre. ¿Y ustedes qué opinan de las sabias palabras de Jake Paul? ¿Se confundió? ¿Se aletargó por las drogas que consume? ¿O simplemente se le chispoteó y la verdad se asomó porque su subconsciente lo traicionó en un podcast en vivo? Y esto explicaría por qué Mike Tyson durante toda la pelea contra Jake Paul se estaba mordiendo el pulgar. Mike Tyson tenía temblores finos en su mano y se mordía el pulgar como un acto reflejo. En mi opinión, no hay ningún mérito en ganarle a un hombre de 50 años con Parkinson y con las rodillas anquilosadas. No hay honor en esta victoria de Jake Paul, pero bueno, estamos en una época donde el honor no importa. Lo único que importa es qué tanto dinero puedan hacer. Triste pero cierto, el materialismo se ha apoderado del mundo, una desgracia. ¿Y ustedes qué opinan, mis amigos? Queremos leer su opinión. Este tema está muy candente y se viralizó hace poco en las redes sociales. La ayahuasca y el sapo no curan el Parkinson y las drogas son para los perdedores, no se les olvide. Y en otras noticias que nos importan y que nos afectan, el tío Turquís anda sondeando a los fans del boxeo porque quiere hacer la pelea de Canelo contra Benavides. Así como lo escuchaste, la pelea no será en este año porque Canelo ya tiene compromiso con William School en el 5 de mayo weekend y en septiembre contra Terence Crawford, pero esta pelea contra Benavides se llevará a cabo el siguiente año en los primeros meses. El tío Turquís en su cuenta de Twitter hizo esta encuesta preguntándole a sus seguidores contra quién les gustaría ver pelear a Canelo. Los fans votamos y mandamos nuestra carta al Rey Mago y la gran mayoría votamos porque queremos ver a Canelo pelear contra Benavides. Canelo contra Terence Crawford tuvo tan solo un 25%, contra Dimitri Bivol tuvo un 7.7%, contra el inglés Hamza Shiraz un 4% y contra David Benavides, el monstruo mexicano, él barrió con todos con un espectacular 63%. La gente sabemos lo que queremos y así es, mis amigos. Canelo contra Benavides es una pelea que sí la vamos a ver. Gracias al dinero del Turquís, poderoso caballero ha hablado. Tendremos la pelea y el Turquís nos está preparando desde ahora para recibir esta noticia. Estoy seguro que será una de las mayores peleas en la historia del boxeo moderno. Será un éxito de taquilla. Canelo contra Benavides es un hecho que sí se va a hacer. ¿Y ustedes qué opinan? Por cierto, si tienen ex, síganme porque todo el día estoy posteando cosas muy chidas que les importa y les interesa. Y David Benavides por su parte está haciendo lo suyo, ya le bajó 2 rayitas a su intensidad contra el Canelo y dijo que va a mejorar la manera en cómo se relaciona con el Canelo. Benavides le prometió al tío Turquís no ser tan irrespetuoso y Benavides se comprometió a hacer lo que el Turquís le pidió. El Turquís quiere respeto entre sus boxeadores y quiere mantener un ambiente sano. Entonces, no se sorprendan ustedes si Benavides ya no habla mal de Canelo en todo este año, ya que le prometió al Turquís portarse bien para recibir sus Reyes Magos el próximo enero.
¿Cómo la ven? ¿Cómo les quedó el ojo, mis amigos? Canelo contra Benavides ya se está cocinando y es una pelea que sí vamos a ver. Y quiero leer sus opiniones aquí en la cajita de comentarios. Saben que los leemos a todos. Escríbanos con la confianza de que los vamos a leer a todos y a cada uno de ustedes. Les agradecemos el tiempo que invierten en escribirnos y lo menos que podemos hacer es leerlos. Muchas gracias al respetable público que nos escribe. Y en otras noticias, mis amigos, David, el general Cuellar ya llegó a Japón. General Cuellar pelea por el campeonato del mundo el próximo lunes 24 de febrero, mis amigos, en una de las peleas más dramáticas y más limítrofes que vamos a tener en este año. General Cuellar ha llegado a Tokio hace un par de días lleno de sueños y de ilusiones. El invicto mexicano de Querétaro con 23 años tiene un récord profesional de 28 peleas ganadas, 18 de ellas por nocaut, y en esta entrevista que le hicieron, y fíjense por cierto que es la única entrevista que el general ha dado y justamente no la dio en México, la dio en Japón, lo cual me parece perfecto porque esto habla de una concentración absoluta del general y un respeto monástico a su campamento. El general lo tiene muy claro, sabe que no es el favorito, pero su madurez boxística lo lleva a comprender que al final tiene que hacerlo por él mismo. El general no tiene la presión de ser el campeón mexicano número 20 que se corona campeón del mundo en Japón. El general dijo en esta entrevista que no siente esa presión, que él pelea por él mismo y que no le importa lo que la gente opine del general. El general Cuellar quiere traerse ese cinturón a México y dice que Nakatani no va a tener un día de campo. General dice que está dispuesto a todo con tal de llevarse el triunfo y que está listo para rifársela hasta el final contra uno de los mejores boxeadores japoneses del momento, Junto Nakatani. Y estas son las únicas palabras que ha soltado el general Cuellar previo a su enfrentamiento contra Junto Nakatani por el campeonato mundial de los pesos gallo versión WBC. El general ya está en Japón, el Chepo Reynoso ya está en Japón y todo el equipo mexicano ya están en Tokio. Están listos para la misión de su vida, traer a casa ese cinturón que ostenta Nakatani, traer el cinturón de vuelta a México donde pertenece. Y de ganar el general Cuellar tomaría el lugar del Canelo como la nueva cara del boxeo mexicano. El general tiene mucho que ganar y Nakatani tiene mucho que perder. Estos elementos le dan un sabor limítrofe a la pelea del próximo lunes 24 de febrero. Para que le apuntes, lunes 24 de febrero se va a rifar la vida en Japón un mexicano de Querétaro. David, el general Cuellar, entrenado por el mismo Chepo Reynoso. Desde niño lo entrenó el Chepo Reynoso. No nos podemos perder este tirazo, mis amigos. Y regálame un like si quieres que el general Cuellar gane el campeonato mundial. Y esto es todo por el día de hoy, mi querida audiencia. Muchas gracias por llegar a la distancia con nosotros. Si este video te ha parecido útil, si te ha parecido interesante o entretenido, compártelo por favor en todas tus redes sociales para que podamos llegar a 100,000 suscriptores en los próximos días. Mi Richie, mi hermano, gracias por la edición y por el diseño de la mascota de Richie Vlog. Gracias por aceptarme como tu socio en Richie Vlog, el mejor jale del mundo. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.